Buenas noches. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Quién tendría que haber impedido estos hechos, estas imágenes lamentables? ¿Por qué no había medicina en el hospital? ¿Por qué los padres de los niños con cáncer, desesperados, tuvieron que regresar a protestar al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Por qué los errores de los políticos y los funcionarios arriesgan así a los policías, a las mujeres policías que tienen que contener a padres de niños con cáncer? Lamentable, deplorable. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto? Desde agosto, los padres de niños que se atienden en el Hospital Infantil Federico Gómez se han manifestado en 11 ocasiones, 11 protestas en 5 meses. Todo comenzó con el inicio del desabasto de medicinas el 12 de agosto. La primera protesta se dio el 22 de agosto en Palacio Nacional. Unos días después bloquearon por primera vez el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde entonces 11 veces han estado en la calle, afuera del Senado, regresaron a Palacio Nacional, afuera del Hospital Federico Gómez. La última protesta fue apenas el lunes de esta semana en el Senado, hace 2 días. En todas esas ocasiones insistieron, no había medicinas para tratar a sus hijos con cáncer. Y todas esas veces las autoridades le respondían que se hacía lo posible para atender a sus hijos. Ahorita ya vieron lo que pretendemos hacer y qué casualidad, como siempre, llega el medicamento cuando actuamos. Ya esto ya rebasó, seguimos en las mismas hasta que no se dé una solución a esto, hasta que no haya una respuesta ya a nivel federal. Y en este caso se lo estoy diciendo concretamente al presidente de la República, que él dé un comunicado, especialmente que sea él, directamente él, no nos vamos a mover de aquí. Y es que ya estando ahí en la protesta les avisaron que llegó el medicamento. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Ahí en el aeropuerto, poco después de la 1 de la tarde, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, fue quien les notificó por teléfono que ya habían llegado las medicinas. Eso, 1 de la tarde. A las 7 de la noche el gobierno federal difundió estas imágenes, 7 de la noche, del medicamento entregado hoy al Hospital Federico Gómez. Informaron que se entregaron más de 400 frascos de vincristina. Ese medicamento se va a suministrar de manera urgente a 15 niños afectados desde la semana pasada. La Secretaría de Salud informó que en el caso del Hospital Federico Gómez, el proveedor de las medicinas ha incumplido en varias ocasiones el contrato y por lo mismo el abasto de estos medicamentos para tratar el cáncer de los niños. Lo cierto es que hoy los padres de estos niños volvieron a las calles, pues porque no había medicinas. Insistimos con la cifra, 11 veces en 5 meses habían salido, hoy fue la 12, a manifestarse por lo mismo. Hoy lo hicieron desde temprano, primero afuera del Hospital Federico Gómez, pensaban ir a la Secretaría de Salud, pero luego decidieron cambiar la ruta. Unos 25 padres se subieron al metro, se fueron al aeropuerto y ahí se manifestaron. En busca de una respuesta directa del presidente López Obrador sobre la falta de un medicamento para la quimioterapia de sus hijos,
Los padres de 20 niños atendidos en el Hospital Infantil Federico Gómez bloquearon el ingreso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era la 1:30 de la tarde. Y hasta que no vengas, presidente, nos vamos a mover. Porque haznos caso, ven y danos la cara. No que tú muy bien, no que yo a mi pueblo. Tu pueblo, madres, no haces nada por nosotros. Es la segunda vez que vengo a cerrar el aeropuerto solamente por sus chingaderas de ese. Y de todos los que dicen que van a dar el medicamento y no hacen ni madres. De inmediato, elementos de seguridad del aeropuerto y Guardia Nacional hicieron cortes a la circulación. Las personas que estaban a punto de tomar un vuelo tuvieron que llegar caminando a la terminal. Algunos molestos, otros apoyaban la manifestación. Nos generan una molestia para los demás ciudadanos, pero al final es mayor la causa que ellos tienen que el retraso que yo pueda tener. A las 2:30 de la tarde llegaron autoridades de la Secretaría de Salud para intentar negociar. Les aseguraron que el medicamento ya había sido entregado, pero ellos no creían esta versión. Una hora después, las autoridades de salud insistieron en que los medicamentos ya estaban abastecidos y que era necesario levantar el bloqueo. Pero a los padres de niños con cáncer solo les interesaba la respuesta de una persona, la del presidente López Obrador. Queremos que se pronuncie en decir que va a atender y que se van a atender estas causas del desabasto. Que se refiera a nosotros, a los papás de este país con niños enfermos, que está trabajando en ello y que va a trabajar, y un compromiso serio. Y que no niegue que hay una crisis de salud, porque eso parece muy grave. Y al no obtener una respuesta de López Obrador, decidieron tomar nuevas medidas. A las 6 de la tarde levantaron el bloqueo e ingresaron a la terminal. Parecía que solo harían un recorrido por el pasillo, pero los padres intentaron entrar a las salas de abordar. Los empujones empezaron cuando una de las madres dijo que una policía había golpeado a su hijo. Minutos después, los empujones aumentaron. Los reporteros y camarógrafos intentaron mediar entre policías y padres de los niños. Y ahí iniciaron las agresiones contra la prensa por parte de los policías. Al no lograr pasar a las salas de abordar, los padres de niños con cáncer iniciaron una caminata a lo largo de la Terminal 1 del aeropuerto. Así continuó por una hora. A las 7 de la noche, los padres decidieron salir de la terminal. Bloquearon otra vez la avenida principal. No hay paso. Así permanecieron por 25 minutos. Entonces tomaron una nueva decisión: avanzar hacia la Terminal 2 del aeropuerto. Yafet, buenas noches. Los papás siguen en el aeropuerto. Buenas noches, Ciro. Sí, me encuentro aquí a unos cuantos metros de una de las dos salas de abordaje de la Terminal 2. Aquí aún protestan alrededor de 10 padres de los niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez. Nos dicen que, de ser posible, ellos van a pasar aquí toda la madrugada, no se van a ir. Me encuentro con Omar Hernández, uno de los papás que hoy protestaron. ¿Tienen pensadas más movilizaciones para mañana, Omar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, tenemos pensado el permanecer aquí en la Terminal 2. Nos están informando que se van a llegar más padres de otros hospitales de aquí, de la Ciudad de México. Van llegando padres del hospital de Iztapaluca, donde también hay un desabasto como tal. Entonces, por lo tanto, mañana vamos a acudir a la
a Palacio Nacional, a la mañanera, para ver qué respuesta nos tiene el presidente. Hemos todo el día de hoy estado en lo dicho, ¿verdad?, para que él nos dé un comunicado ya por parte oficial de él, pero hasta el momento no lo hay. Si hay una mesa de diálogo con el subsecretario de aquí del gobierno capitalino, en la cual pues estamos ya cansados de estas mesas de trabajo, de estos diálogos. Yo alrededor he estado más o menos en unas 20 mesas de diálogo y siempre ha pasado lo mismo. Ya estamos cansados, ya hemos sido bastante tolerantes a esta situación, por lo tanto, pues vamos a seguir y pues mañana mismo, si no hay una respuesta, pues vamos a seguir con ese tipo de manifestaciones. Muchas gracias, Omar. Entonces, Ciro, me comentan van los mañana, padres. van al Zócalo, a Palacio Nacional. A Palacio Nacional a presentarse frente al presidente en la mañanera y pedir que se posicione sobre este tema del desabasto. Bueno. Me comentan que hoy pues no estuvieron muy contentos con la información, la respuesta que les dio la Secretaría de Salud, Ciro. Gracias, Yafet. Buenas noches. Esta mañana se dio a conocer la existencia de un posible caso de contagio del coronavirus en México. Es un caso de una persona, se da en Reynosa, Tamaulipas, y esto es lo que se sabe. El doctor Shanggu Guo, de 57 años, viajó el 25 de diciembre a la ciudad de Wuhan, en China, su ciudad natal y el lugar donde se originó el nuevo coronavirus. Durante su estancia en China, el doctor en biología molecular convivió con 4 de sus familiares y visitó algunas ciudades cercanas. El 10 de enero voló de regreso a la Ciudad de México, haciendo escala en Beijing y Tijuana. El 11 de enero llegó a Reynosa, ciudad en la que se desempeña como profesor de biología molecular en el Instituto Politécnico Nacional. En Reynosa, Shanggu Guo acudió al Centro de Biotecnología Genómica donde tiene su laboratorio. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, tuvo contacto con unas 8 personas, entre colegas y alumnos de tesis. Llegó él y simplemente dijo que se sentía enfermo y se retiró a la casa. O sea, sí vino, aquí estuvo con nosotros, pero estuvo en su laboratorio, se retiró a su casa y ya se aisló. El 13 de enero, el doctor comenzó con una tos que consideró rara y 3 días después, el 16 de enero, presentó rinorrea o escurrimiento nasal, por lo que decidió acudir a la clínica y después aislarse voluntariamente. En su casa, o sea, el protocolo dice que tiene que estar en su casa, es un paciente que vive solo, que viajó solo y alertamos para la notificación inmediata de caso ante cualquier sospecha. ¿Por qué lo hicimos con este caso en particular? Pues por sus antecedentes que tiene de haber viajado justo a la ciudad en donde inicia el brote. El historial clínico del doctor señala que solo ha presentado los primeros síntomas y por el momento no ha tenido dolor de pecho o garganta ni fiebre. Y aunque en su estancia en China no tuvo contacto con personas enfermas o animales, es necesario que las pruebas de laboratorio confirmen o descarten el coronavirus. La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que probablemente mañana se tengan los resultados del análisis, del caso análisis que pues descartaría o confirmaría el primer caso de coronavirus en México. Por lo pronto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que las personas que estuvieron en contacto con este doctor están bajo monitoreo y no habían presentado ningún tipo de síntoma. El subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, dijo que no hay evidencia de que este coronavirus tenga características de una enfermedad de alto impacto. Informó que en caso de ser necesario, México está preparado para atender una emergencia epidemiológica. El subsecretario dijo además que hasta el momento la letalidad de este nuevo virus es menor al 1% en los casos graves. Por eso hizo un llamado a la población para que acudan al médico en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar. Y además dijo que no es necesario cerrar fronteras ni detener el comercio de productos que vengan de China. Mañana inician la celebración del Año Nuevo Chino, que es el Año de la Rata. En la calle de Dolores, en el centro histórico, al igual que en muchas ciudades del país y allá en el norte, en Tijuana, va a haber festividades, va a haber dragones, va a haber cohetes, va a haber serpentinas. Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrar el Año Nuevo Chino porque es una comunidad segura.
Júntense con los chinos. La Secretaría de Salud informó que cada 24 horas van a estar emitiendo reportes sobre las medidas y lo que está haciendo para combatir al coronavirus. El vocero para este tema va a ser el director general de epidemiología, José Luis Alomía. Mientras tanto, en el aeropuerto de la Ciudad de México, algunas personas, pues ya ahí están las imágenes, están tomando medidas y bueno, fundamentalmente el uso de cubrebocas. La Secretaría de Salud informó que se llevan a cabo revisiones preventivas a pasajeros procedentes de China y que desde el 9 de enero se emitió una alerta preventiva para quienes vayan por lo pronto a China. A nivel mundial, la cifra de muertos por este virus llegó a 17. Todos los casos se han registrado en China. Las autoridades de ese país decidieron restringir la salida de todos los habitantes de la ciudad de Wuhan. Hay casos comprobados de contagios, además, en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur y en Estados Unidos. Seguramente recuerdan estas imágenes. Vamos los tres, tranquilo, aquí señor. Tranquilo, listo. Aquí tomamos uno. ¿Traes armas? No, Tranquilo. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas. Que paren, diles que paren todo. Ya. No veo más. Son las imágenes del momento en que detienen a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Bueno, hoy se supo que vía una solicitud de transparencia, el diario mexicano 24 Horas, obtuvo una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. La defensa, el ejército, le respondió que no existen videos de los minutos o las horas en que los soldados se retiraron de la casa donde, como vimos, tenían detenido a Ovidio Guzmán y lo dejaron en paz. Que no existe la imagen de ese momento crucial del 17 de octubre en Culiacán. Esto expresó sobre el tema el presidente López Obrador. Sí, vamos a solicitar a la Secretaría de la Defensa que nos informe cómo va la investigación sobre este caso y si tiene la información que ustedes solicitaron y si la tiene, que se las entregue. Si la tiene, que se las entregue, pues ya la pidió el diario y le dijeron que es inexistente. Una vez más, el presidente acude al recurso de decir o parecer que no está informado. Pero 3 meses después del fallido operativo de Culiacán, o se ordenó enterrar esas imágenes, o aquel 17 de octubre alguien, un alto mando, ordenó que ya no se grabara el momento en que se retiran los soldados y dejan en paz y en libertad al señor Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Esta tarde se registró otra balacera en la Ciudad de México, ahora en la colonia Narvarte, muy lejos de aquí. A las 2 de la tarde, 2 hombres en una moto dispararon contra el conductor de una camioneta en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con San Borja. El conductor, de 33 años, solo resultó herido. El ataque provocó que chocara contra otros coches. De acuerdo con la versión de la víctima, había salido de comer de un restaurante cuando lo atacaron. Dijo a la autoridad que no sabe por qué motivo lo agredieron. Los agresores huyeron. Las condiciones para la caravana de migrantes centroamericanos no han cambiado respecto de ayer. Son alrededor de 1,500 hondureños que están prácticamente varados en la ciudad guatemalteca de Tecumumán, en la frontera con México. Los migrantes pasaron todo el día en los albergues y campamentos temporales. No han tomado todavía una decisión definitiva si tratar de entrar a México o regresarse a Honduras. No lo han decidido todavía. Y así están las cosas. Las autoridades en México siguieron con las deportaciones. Hoy informaron que deportaron a Honduras a 460 migrantes. 220 salieron en 2 vuelos desde Villahermosa rumbo a San Pedro Sula. Los otros 240 fueron enviados en 7 camiones que salieron desde la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Entre ayer y hoy van más de 800 migrantes deportados a Honduras. Por cierto, colectivos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Instituto Nacional de Migración les impide entrar
a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, donde hay un gran número de migrantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías demandó penalmente al Instituto de Migración por revocar la autorización para monitorear las condiciones en que se encuentran los migrantes que están ahí detenidos. Por la mañana, el presidente López Obrador defendió la forma en que actuó la Guardia Nacional el lunes en la frontera con Guatemala. Fue un caso aislado, resistieron mucho los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas. Ahora ya no son los conservadores, son los conservas. Desde Estados Unidos llegó otra felicitación a México para contener a la caravana. En un comunicado, el secretario de Seguridad Interior, Chad Wolf, señaló elogio al gobierno de México por sus esfuerzos para cumplir su compromiso en la frontera sur. Han sido eficaces para mantener la integridad de su frontera, pese a los brotes de violencia y caos generados por personas que tratan de ingresar ilegalmente a México. Por cierto, hoy en la Comisión Permanente del Congreso, la mayoría de los legisladores de Morena impidieron que uno de sus diputados, Porfirio Muñoz Ledo, hablara sobre el tema de migración. Muñoz Ledo es un duro crítico de la política migratoria de este gobierno. Así se dieron las cosas. No somos un partido de Estado. Lo lamentamos, señor diputado, le quiero pedir que nos permita continuar con el orden del día, porque ahora se le tiene que conceder la palabra a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra hasta por 10 minutos en su segunda intervención. Perdón, hablé con la presidenta y está de acuerdo en que quiere conocer los hechos en esa pantalla. No, la verdad no es de un partido. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no manda en esta comisión permanente. El reglamento es muy claro, no hay ninguna censura. Ya se encuentra disponible el contenido íntegro de este informe. Y no dejaron hablar a Porfirio Muñoz Ledo. En la Cámara de Diputados se estaba llevando a cabo el informe de labores de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra. El diputado Muñoz Ledo quería mostrarle ahí a Rosario Piedra y a sus compañeros este video, pero no lo dejaron. El video es de un momento del enfrentamiento del lunes entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional, donde hubo pedradas. Fue en un punto de Ciudad Hidalgo, ya del lado mexicano, y bueno, en fin, pero no le permitieron hablar. Y hablando de la presidenta de la CNDH, como decíamos hoy, la señora Rosario Piedra entregó a la Comisión Permanente del Congreso el informe del último año de labores de la CNDH, habló de su proyecto de trabajo, aunque los legisladores de oposición le recordaron algunos temas polémicos como las detenciones de migrantes en la frontera sur, el asesinato de periodistas, la crisis de salud en hospitales públicos. A pesar de eso, la señora Rosario Piedra no entró en ningún tema polémico, se concentró en hablar de las medidas de austeridad que están aplicando. Puede concluirse que el fracaso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido uno de los más costosos y afrentosos para los mexicanos. Y esta inutilidad no es un problema solo de personas, es estructural y de la concepción misma con la que se concibió a la Comisión en los gobiernos neoliberales. Un escaparate para consumo del extranjero. Una CNDH que parece que solo habla para sí misma y que solo se escucha a sí misma. Los diputados y senadores del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, se fueron duro contra la presidenta de la CNDH, le sacaron pancartas y por lo que toca su poco tiempo al frente de la comisión, los legisladores le recriminaron el retraso en el nombramiento de los 6 visitadores de la CNDH. Le dijeron que los perfiles que ella quiere designar no cubren los requisitos de ley y bueno, esto tiene, según ellos, prácticamente paralizado el trabajo de la CNDH. ¿Qué más tenemos, Cristal?
La Fiscalía de Oaxaca realizó cateos en 3 viviendas para buscar a presuntos implicados en el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Después de estos cateos, la hija del exdiputado Juan Vera, quien ha sido señalado como presunto autor intelectual de la agresión, denunció que fue víctima de agresiones por parte de policías. Ashley Vera aseguró que entraron a su domicilio de manera violenta sin presentar una orden de cateo y despojaron a todos los presentes de sus celulares. Apenas el fin de semana, el exdiputado y dueño de una radiodifusora local ofreció una entrevista en ese medio en la que aceptó que tuvo una relación sentimental con la saxofonista y aseguró que las acusaciones en su contra son una extorsión por parte de algún familiar de la víctima y de ex socios de sus empresas. María Elena Ríos llegó a Oaxaca el lunes para iniciar la segunda fase de su recuperación tras ser dada de alta del Centro Nacional de Atención a Quemados en la Ciudad de México. La Comisión Federal de Competencia Económica emitió una serie de recomendaciones a las Secretarías de Economía y Salud y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que en las nuevas reglas de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas se incluyan las características específicas de cada marca para que se note la diferencia entre ellas. La COFESE busca fomentar la investigación y desarrollo de la industria de alimentos y bebidas entre las empresas. Pidió también flexibilidad en la implementación de estrategias para promocionar los productos, porque la nueva normatividad prohíbe el uso de dibujos, celebridades, ofertas o incluso hacer regalos a los clientes. Continúan los secuestros de mascotas en la Ciudad de México. Un perro de la raza Pug fue robado el 10 de enero afuera de una veterinaria ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. La familia Dueñas obtuvo las imágenes de los presuntos ladrones del perro Pug. Son 2 hombres y una mujer de unos 20 años aproximadamente. La investigación continúa después de 12 días sin resultados. De 2012 a la fecha, las denuncias por robo de perros han aumentado en más del 100%. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Bueno, hablamos del tema a lo largo del programa, pero vamos a concentrarnos en esta imagen. ¿La pueden poner, por favor, la pueden poner en pantalla completa? En la forma en que la madre desesperada porque su hijo con cáncer no tiene medicamentos para tratarse, le jala el pelo a esa mujer policía, que debe tener, como dijimos, un sueldo bajo. En la forma en que le jala el pelo se plasma el fracaso de la política del gobierno federal. ¿Quién hace política en el gobierno federal? Con política. Esos padres de niños con cáncer no tendrían razones ni incentivos para ir a protestar al aeropuerto ni a ningún otro lugar. Con política. No se arriesgaría así a una mujer policía, no se la pondría a contener a padres de niños con cáncer. ¿En dónde están las secretarías de salud, de bienestar, de gobernación? ¿En dónde está la política? ¿Por qué se deja que las cosas lleguen a este punto? ¿Por qué tanta negligencia? Cobrar un sueldo sin hacerse cargo de las implicaciones también es corrupción.